Jonás fue un profeta judío que vivió en el siglo 8 a.C. y vivía en la ciudad de Gat-Hefer, en la región de Galilea, exactamente en Israel. Algunos eruditos bíblicos creen que la ciudad de Gat-Hefer estaba ubicada cerca de la ciudad de Nazaret, lo que significa que Jonás podría haber sido vecino o algún conocido lejano de Jesús de Nazaret, quien también nació y creció en esa región. Según el libro de Jonás en la Biblia, Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive y predicara la palabra de Dios a los habitantes de esa ciudad, que tristemente se habían vuelto hacia el mal. Dios estaba preocupado por la maldad y la justicia en Nínive, y quería darles la oportunidad de arrepentirse y volverse hacia Él. En la cultura judía de la época, se creía que los profetas eran mensajeros de Dios y que su deber era transmitir la palabra de Dios al pueblo. Por lo tanto, cuando Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive, se esperaba que él obedeciera y predicara el mensaje de Dios. No obstante, ocurrió todo lo contrario. Jonás desobedeció a Dios. En lugar de ir a Nínive, Jonás huyó en dirección opuesta en un barco con destino a Tarsis. Es posible que Jonás haya elegido esta ciudad como destino para huir de la llamada de Dios, porque era una ciudad próspera y bien conectada con muchos barcos que viajaban por todo el Mediterráneo. Es así como en su desesperado intento de huir a dicha ciudad, pagó su pasaje y subió a un barco, esperando evadir la voluntad de Dios y evitar su llamado. Sin embargo, Dios no permitió que Jonás escapara tan fácilmente. Mientras estaban en alta mar, Dios envió una gran tormenta que amenazaba con hundir el barco. Los marineros, que eran paganos y no conocían al Dios de Jonás, comenzaron a temer por sus vidas y a invocar a sus dioses en busca de ayuda. Jonás, mientras tanto, estaba dormido en la bodega del barco. Los marineros lo despertaron y le pidieron que también orara a su Dios para pedir ayuda. Jonás les explicó que él era un profeta hebreo y que la tormenta había sido enviada por su Dios como castigo por su desobediencia. Les dijo que la única forma de salvar el barco era arrojarlo al mar. Inicialmente los marineros se mostraron reacios a hacerlo, pero finalmente accedieron y arrojaron a Jonás al agua. De inmediato la tormenta se calmó y los marineros reconocieron el poder del Dios de Jonás. A pesar de su desobediencia, Dios había demostrado su gracia y protección sobre él, salvándolo de la tormenta y permitiendo que continuara su misión. Poco después, Jonás fue tragado por un gran pez que Dios había preparado especialmente para él. Pasaron 3 días y 3 noches en el vientre del pez, donde reflexionó sobre su desobediencia y oró a Dios para que lo salvara. Hay muchas teorías sobre cómo el pez pudo haber tragado y después vomitado a Jonás. Algunos creen que el pez en realidad fue un gran tiburón o una ballena, y que Dios lo guió para que tragase a Jonás y lo vomitara en la orilla. Otros argumentan que el pez pudo haber sido un tipo de pez conocido como el pez remo, que es capaz de alcanzar grandes tamaños y que podría haberse tragado a Jonás. Sea cual sea la explicación detrás de esta historia, lo más importante es que después de haber sido expulsado por el pez en una orilla, Jonás recibió una segunda oportunidad de cumplir su misión. A pesar de que había intentado huir de la voluntad de Dios y había sido castigado por ello, Jonás finalmente decidió dirigirse a Nínive para predicar su mensaje. Al llegar a la ciudad, comenzó a predicar el mensaje de Dios, advirtiendo a los habitantes que se arrepintieran de sus pecados o de lo contrario enfrentarían la destrucción. Inicialmente, la predicación de Jonás parecía ser en vano, ya que los habitantes de Nínive eran conocidos por su maldad y perseveridad. Sin embargo, para sorpresa de Jonás, su mensaje tuvo un impacto inesperado en la ciudad. Los habitantes escucharon su mensaje y comenzaron a arrepentirse de sus pecados, desde el rey hasta el ciudadano común. Todos hicieron penitencia y cambiaron su comportamiento, reconociendo su necesidad de Dios y pidiendo su perdón. El éxito de la predicación de Jonás se debió a la forma en que presentó su mensaje. En lugar de condenar directamente a los habitantes de Nínive, les presentó la oportunidad de arrepentirse y cambiar su comportamiento. Este enfoque les permitió reconocer sus errores y tener la oportunidad de rectificarlos, lo que llevó a su conversión y al perdón de Dios. Para sorpresa de todos, hay algo que mencionar respecto a Jonás. Él reaccionó muy mal ante la aceptación de la gente de Nínive porque él deseaba que Dios castigara a los ninivitas por sus pecados en lugar de perdonarlos. Jonás había predicho la destrucción de Nínive en 40 días si la gente no se arrepentía de sus pecados. Pero cuando los ninivitas se arrepintieron y se volvieron a Dios, Jonás se enojó con Dios porque no había cumplido su palabra. Es posible que Jonás haya sentido que su credibilidad estaba en juego y que si la gente creía que Dios perdonaría a los pecadores sin castigo, entonces su misión como profeta se vería comprometida. También es posible que Jonás haya tenido prejuicios contra los ninivitas, quienes eran enemigos históricos de Israel, y es quizá por eso que se haya negado a aceptar que Dios pudiera perdonarlos y amarlos. Luego de toda esta situación, él se sentó al este de la ciudad para ver qué pasaría.
Dios hizo crecer una planta grande sobre la cabeza de Jonás para darle sombra y así aliviar su incomodidad por el calor del sol. Jonás estaba muy contento con la planta y se alegró de que Dios se lo hubiera dado para protegerlo. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que atacó la planta y la hizo marchitar, dejando así a Jonás muy expuesto al sol ardiente del momento. Jonás se enfureció mucho y se quejó a Dios de que preferiría morir antes que soportar el calor sin la planta. Dios le dijo que estaba preocupado por la planta que había crecido en una noche, y que Jonás no había trabajado por ella ni la había hecho crecer, pero que Dios estaba preocupado por Nínive, una ciudad con más de 120,000 personas que no sabían distinguir entre el bien y el mal. De aquí se pueden sacar varias lecciones dependiendo de la manera en que uno interprete esta historia de Jonás. Sin embargo, hay que admitir que la historia de este hombre, a pesar de terminar de una manera bastante abrupta, está llena de muchos detalles interesantes que intrigan a muchas personas hasta el día de hoy.